Muy bien, el día de hoy estamos iniciando con una pequeña nueva serie que vamos a estar teniendo en este verano acerca de la escucha expositiva. Hablamos mucho normalmente acerca de la predicación expositiva, ¿verdad? De el énfasis que debemos hacer, de por qué estamos de acuerdo en que debemos de predicar y por qué debemos ver la palabra de Dios de esta forma y compartirla, pero poco se habla de la otra parte, de los que están o de los que estamos normalmente ahí en las bancas, ¿verdad? Escuchando, o en las sillas. ¿Qué tanto debemos escuchar? ¿Cómo debemos escuchar? ¿Lo estamos haciendo bien o no lo estamos haciendo bien, verdad? Y entonces vamos a hablar el día de hoy, estas semanas, acerca de eso, de cómo escuchamos la palabra de Dios en general, y luego también cómo escuchamos el tiempo de la predicación, cuando la palabra de Dios es expuesta para cada uno de nosotros. ¿Cómo llegas a escuchar la predicación del domingo? ¿Te has puesto a pensar en eso? Pon tú que te dormiste tarde ayer, ¿verdad? Ya empezamos con un impedimento. Porque si tú te dormiste tarde ayer, andas desvelado y tú puedes decir, no, yo con 5 horas que duerma estoy bien. Sí, dice, ok, pero a veces te cansa. Mientras la predicación está, pues te cansa, ¿verdad? Y te terminas durmiendo. ¿Qué tal si discutiste en la mañana con tu cónyuge? Porque no solo el despertador, porque los niños no estaban listos, porque algo pasó en la casa y entonces ya ahí estaban un poquito, uno que otro grito en la mañana, y luego llegamos aquí y cantamos así rápido, pero nunca pudimos hablar con nuestro cónyuge y ahora estamos escuchando a ver qué dice alguien, ¿verdad? Que nos está compartiendo la palabra de Dios. Se te atravesó alguien en el camino cuando venías, le echaste un grito, él te echó otro grito, no desayunaste porque se levantaron tarde, o la barbacoa no te gustó esta semana, entonces vienes como, ay no, la barbacoa, ¿qué le pasó al Señor? ¿Por qué no lo hizo bien? Y de verdad, todas estas cosas pueden estar pasando en nuestra mente y estamos ahí sentaditos. Y tú estás pensando en la barbacoa, estás pensando en tu cónyuge, estás pensando en el carro que se atravesó, o simple y sencillamente estamos en blanco. Los hombres, ¿verdad? Ya sabemos que las hermanas no pueden, nosotros sí, y nos ponemos ahí en blanco, ¿verdad? Eso no es escuchar, eso no es lo que queremos cuando estamos hablando acerca de la predicación, de lo que queremos hacer aquí, ¿verdad? En el tiempo de la predicación. Entonces, ¿cómo es que deberíamos de estar escuchando? ¿Cómo deberías de prepararte o cómo deberías de llegar al tiempo en el cual tú estás sentado allí y estás escuchando la palabra, ¿verdad? Eso es lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Cómo vas a escucharlo? Porque tú dices, bueno, es que estoy atendiendo, mi oído capta la señal del sonido que sale de la boca del predicador. Y yo sé y puedo ver sus labios y puedo seguirlo, pero una cosa es oír, que muchos oímos, pero escuchar es otra cosa. Y puedes estar ahí oyendo, mas no escuchando. Porque cuando hablamos de escuchar, es entonces primero el escuchar parte con el oír, con captar ese sonido en nosotros. Pero luego tenemos que seguir el argumento de lo que se está diciendo, concentrarse en el significado de lo que esa persona está hablando y por último aplicarlo, darle una acción que va a seguir a todo este proceso que nosotros hemos estado haciendo. Eso es poder escuchar, y entonces escuchar requiere energía, requiere esfuerzo. Si vienes desvelado, si vienes distraído, obviamente eso va a hacer que se vuelva mucho más complicado, y Dios quiere que lo hagamos así. De hecho, hoy vamos a estar hablando acerca de esa teología de escuchar, de cómo para Dios es muy importante que sus hijos estemos escuchando lo que Él tiene que decir. Entonces Dios no solamente quiere que tú llegues aquí y estés así, bonito como yo los estoy viendo en esta mañana, pero yo no puedo ver qué está en su mente.
Si están procesando lo que yo estoy diciendo, o si ustedes han procesado lo que el hermano Pablo dijo en la mañana, porque todos nos veíamos muy bien, hasta el momento en el que hice una pregunta. ¿Y sabes qué pasó? Nadie contestó. Y puede ser dos cosas, ¿verdad? Una es que estábamos todos bien desconectados, otra es que no estás tan acostumbrado y ahí te puedes justificar, no, es que aquí nunca contestamos, ¿verdad? O a lo mejor no estabas aquí. Tu cuerpo estaba aquí, pero nosotros no estábamos ahí. Entonces vamos a ver cómo esa importancia de Dios, cómo está tan importante el escuchar y cómo Dios lo demanda de nuestras vidas. ¿Por qué no empezamos con el pasaje de Romanos capítulo 10, versículos 13 al 17? Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. ¿Ves? Aquí vamos a ver cómo el Señor enlaza su palabra y el escuchar su palabra como algo sumamente importante, no solamente para el creyente, sino para la humanidad. ¿Por qué? Entonces el oír y el escuchar, de ahí va a nacer la fe. No va a ser posible que alguien pueda llegar a los pies del Señor sin haber escuchado primeramente las palabras de Él. Entonces es tan importante el escuchar en nuestras vidas que es el punto de partida de la salvación. Oír permitirá entonces que el evangelio llegue a la vida del perdido. Y yo sé que ahorita hice una distinción entre oír y escuchar, pero lo voy a utilizar durante la exposición de forma indistinta, ¿verdad? Entonces, quiero que se quede con escuchar, entender, seguir el significado y luego poderlo aplicar. Pero entonces, el escuchar no solamente es el principio y ahí se queda. Muy bien, ya recibí el evangelio, ya está. Ya no necesito más escuchar. No solamente es ahí. Después es necesario prestar atención a lo que se dice en la predicación. ¿Qué pasa? La persona que ha creído normalmente se incorpora a un cuerpo de creyentes, ¿verdad? Y entonces ahí es expuesto a la palabra de Dios y debería de estar reuniéndose frecuentemente para escuchar lo que se dice acerca de su Salvador, y entonces necesita prestar atención a estas cosas. Y es verdad lo que decíamos al momento, llegamos aquí y estamos distraídos. Es más, puede ser que las mismas cosas que pasan aquí mismo nos distraen, que alguien sale, que un niño llora, que el micrófono no funciona, ¿verdad? Que la pantalla una se apaga y la otra está prendida, y todas esas cosas están luchando por nuestra atención. Y luego le tenemos que sumar otras cosas, que es nuestra decisión. Porque puede que todo lo demás esté bien, pero luego tú decides el no escuchar, el sentarte aquí entre nosotros y ponernos en blanco. ¿Por qué? Porque, híjole, es que le tocó al Daniel y no me gusta cómo predica el Daniel. O le toca al Mateo y, el Mateo, otra vez. O ahora esta persona, y ¿sabes qué? No me gusta. Entonces, muy bien, yo aquí voy a estar. Y estás ahí, pero no estás verdaderamente escuchando. Están hablando de un pecado con el cual yo lucho, entonces yo estoy bien en esa posición en la que me encuentro y no quiero estar escuchando nuevamente lo que se dice. Y hermano, ¿sabes qué es triste? Que algunos de nosotros podemos llevar años en la iglesia y estar semana tras semana escuchando buenos sermones, pero no hemos escuchado nada. Nuestra vida no ha cambiado para nada. Los sermones no penetran en nuestra mente, ni se arraigan en nuestro corazón para transformar nuestras vidas. Hermanos, si tú eres la misma persona de hace 10 años, es que algo está pasando en tu vida y no estás escuchando la palabra de Dios. ¿Qué es lo que quiere?
Dios de ti como un creyente? Primeramente, Dios nos ordena escuchar y obedecer. Dios nos ordena escuchar y obedecer. Dios ha hablado. Hermano, es que a veces vemos lo que Dios ha dicho como si fuese alguien que está hablando, un merolico, ¿verdad? A veces decimos, bueno, yo voy a escuchar lo que a mí se me antoja escuchar, pero no tengo la responsabilidad de escuchar todo. Pero Dios, a través de su palabra, se ha revelado a nosotros y nos dice lo que necesitamos hacer y cómo lo necesitamos hacer. Mira, primeramente, Él nos dice que debemos escuchar su voz. ¿Por qué? Porque Dios exhaló su palabra a la humanidad. Es lo que nos dice a segunda de Timoteo, capítulo 3, 16 al 17. Lo leo y seguramente ustedes lo conocen. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios nos ha dado su palabra para eso, para prepararnos, para cambiar el corazón de la persona y que pueda presentarse delante de Él. Y esa es la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Y entonces, si nosotros como creyentes confiamos en esta verdad, que lo que tenemos en nuestras manos es la palabra de Dios, deberíamos de escucharla ya por automático, porque creemos esa verdad. Pero a veces luchamos con eso. La palabra que Dios nos ha dado, quería que se dijera a sus hijos y la ha dejado disponible, le ha dado ese acceso. ¿Para qué? Bueno, Dios habló su palabra para que conociéramos su gloria, su amor, su gracia, su misericordia, poder, ira, justicia, bondad, fidelidad, y podríamos seguir mencionando atributos de Dios y la obra de Dios, ¿verdad? En este momento. Por ejemplo, ahorita algunos empezaron a pensar, ¿va a llover? ¿Cómo que va a llover? Estamos en la canícula. ¿Cómo va a llover? Y nos podemos ir con eso y con otras cosas, ¿verdad? Pero el punto, regresando, es que Dios quiere que tú le conozcas a Él, que puedas darte cuenta de su carácter, de la expresión de su palabra. Va a tener un impacto en nuestras vidas y va a cambiar la forma en la que nosotros somos, porque no te salvó para que sigas viviendo de la misma forma, sino que te ha dado la palabra para darse a conocer, para revelarse y para mostrarte qué es lo que Él quiere. Entonces, cuando nosotros llegamos a la iglesia y estamos escuchando acerca de la predicación de la palabra, y esto es como un poco difícil a veces de decir, pero cuando un predicador predica con fidelidad, es que Dios habla. Y nos cuesta eso, ¿verdad? Porque te estás poniendo como la voz fuerte de Dios. Bueno, hermanos, si se está exponiendo fielmente la palabra, es que Dios sí te está hablando a tu vida. Y Dios quiere que tú escuches eso, que tú lo hagas parte de tu corazón y que tú actúes en forma de esa verdad que se ha predicado. Por eso Dios nos ha dado el mandato de reunirnos y que podamos escuchar lo que Él quiere decirnos a nuestra vida. Entonces deberíamos de estar atentos cuando se está predicando la palabra de Dios. Y hermano, esta no es una defensa para que tú nos escuches. O sea, es que estamos viendo que están muy distraídos mientras nosotros estamos predicando, y entonces seleccionamos esta enseñanza para que ustedes ahora nos pongan atención. No va por ahí. Es sumamente importante para tu vida espiritual que tú escuches la palabra de Dios, que tú la hagas parte de tu vida, y eso es lo que Dios nos está mandando. Entonces, cuando nos exponemos a su palabra predicada, nos exponemos a Dios mismo.
Dios es el que está hablando a nuestras vidas. Está hablándote a ti, pero también me está hablando a mí cuando estamos escuchando acerca de lo que Él nos está diciendo. Dios lo ha mencionado muchas veces, la necesidad que tenemos de escuchar lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Mira, te voy a mostrar algunos pasajes que nos hablan acerca de este mandato de escuchar la voz de Dios. Deuteronomio 5, versículo 1. Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos. Pero no se queda ahí, apréndanlos y guárdenlos para ponerlos por obra. ¿Ves cómo es una escucha activa? No solamente venir y recibir el mensaje que Dios tiene, sino que hay una consecuencia a raíz de eso. Salmo 81, versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Versículo 13, ahí mismo. Oh, si me hubieran oído mi pueblo, si en mis caminos hubieran andado Israel. Y es interesante porque primero les está dando una amonestación para que escuchen acerca de algo que el Señor tiene que decir. Y en el versículo 13 nos expresa, híjole, no escucharon. Y el no escuchar trae consecuencias a nuestra vida como hijos de Dios. La palabra de Dios claramente nos dice que Dios nos quiere hablar, que Dios quiere que escuchemos su voz. Y hermano, no solamente son estos versículos que tenemos ahí y que podemos ver, podemos pensar, bueno, eso es en el Antiguo Testamento, Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oí. El Señor siempre ha querido que la humanidad escuche lo que Él tiene que decir. Y cuando Cristo es presentado para iniciar su ministerio, una voz del cielo hablando y diciéndonos, escúchenle a Él. Escuchen lo que Él tiene que decir para cada uno de nosotros. Y hermano, estos no son los únicos pasajes que vamos a encontrar ahí. Acuérdate que le quitamos la pila al control de los cañones. Entonces, a ver si los podemos prender de nuevo. Esos no son los únicos versículos. De hecho, lo que les iba a presentar en algún momento es una lista de un chorro de versículos que encontramos donde Dios nos habla acerca de escuchar. Y luego les voy a mandar una imagen de eso porque son muchos versículos. Pero hermano, entonces Dios nos ha dado claramente un mandato que debemos escucharle a Él. Ahora, ¿eso cómo se lleva en nuestros días? Ya les he mencionado uno que es la predicación, obviamente. Pero también nosotros escuchamos al Señor cuando vamos a su palabra. Cuando tú tomas tu Biblia y tú escuchas lo que Dios quiere decirte a ti, entonces también podemos escucharle de esa forma. Pero si vamos a luchar ahí, vamos a luchar también en la predicación. Entonces vamos a encontrar estas luchas constantemente, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa lucha de no obedecer el mandato que el Señor nos ha dado acerca de escucharle a Él? Bueno, porque hay algo que se llama el pecado. Y el pecado estorba desde siempre para que nosotros podamos escuchar la voz del Señor. Y todos somos culpables de no escuchar a Dios. Ese es el segundo punto ahí que ustedes tienen en su hojita. Voy a tratar de ir diciendo de forma más clara las palabras que ustedes tienen ahí. Todos somos culpables de no escuchar a Dios. Todos somos culpables de no escuchar a Dios. Ese es el problema que tenemos. Ese es el problema que tenemos. Desde el principio, la humanidad ha dejado de escuchar y obedecer a Dios. Dios le da un mandato ¿a quién? A Adán y Eva. Génesis 2, versículo 16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. El mandato era claro, lo que ellos deberían de hacer.
¿Sabes qué es lo que hace Adán y Eva? Dejan de escuchar la voz de Dios porque aparece una nueva voz ahí. Y ellos deciden deliberadamente escuchar esta voz, la voz de la serpiente. Y Satanás dice, oye, no es verdad lo que está diciendo Dios. Y hacen caso a lo que la serpiente dice. Dejaron de escuchar. Y entonces empiezan a escuchar lo que la serpiente les ha dicho. ¿Y qué pasa? Bueno, pues eso trae consecuencias a su vida. La relación que tenían con Dios, pues ya ha quedado rota, ya no es la misma. Ya no pueden escuchar a Dios, ya no pueden tener esa comunicación que tenían antes. ¿Por qué? Porque la humanidad está en muerte espiritual y separada de Dios. Ya estamos completamente separados, ya no es la misma relación que existía antes. Y entonces, si la humanidad está muerta espiritualmente y separada de Dios, adivina qué, un muerto no puede oír nada. Un muerto no escucha lo que alguien puede decir. No está dentro de sus capacidades. ¿Por qué? Pues porque está muerto, ¿verdad? Y los muertos normalmente pues no pueden escuchar. Nuestra rebelión pecaminosa nos hace tercos e indispuestos a escuchar. Ya tenemos una condición y luego estamos tratando de escuchar, pero no podemos. Hay algo dentro de nosotros que nos impide escuchar y eso se manifiesta, en ser tercos e indispuestos. Quiero que pienses, te ha tocado, no sé si te ha tocado lidiar con un borrachito. ¿Ok? Tengo un poco de experiencia en eso, ¿verdad? Dos de mis abuelos, los dos hombres abuelos, fueron alcohólicos. Y el alcohólico es terco. Tú le decías, ya, métete, tienes que entrar, tienes que hacer esto. Muchas cosas, ¿verdad? Y ellos dicen, no, estás bien, no pasa nada, él no se va a caer, aunque lo estés cargando. Literalmente dice, yo puedo, no necesito ayuda, y lo estás arrastrando. Ok, es la misma cosa. Dicen, no, yo no necesito ayuda, yo no necesito escuchar a Dios, pero te estás yendo literalmente a un abismo que te vas a caer. Y es la destrucción total. Dices, no necesito escuchar la voz. Aunque te quiera ayudar esa voz, no estás dispuesto a escucharla por la condición. Y hermano, yo sé que esto es de nuestra condición caída, pero luego todavía seguimos luchando con ese pecado en nuestras vidas. Y aunque tú eres un creyente, todavía puedes rehusar a escuchar la voz de Dios, que Él te manda que tú le escuches. Pero tú sentado aquí dices, eso ya me lo sé, ya no necesito escuchar. Y estamos indispuestos. Es que no me gusta esto, es que estoy distraído, es que me siento mal. Y empezamos a poner pretextos. ¿Para qué? Para dejar de escuchar. Pero recuerda, vimos que es un mandato, que como creyentes debemos estar escuchando la voz de Dios. La humanidad necesita y el creyente también necesita escuchar la voz de Dios. Pero somos tercos en nuestro pecado, en nuestro problema. Y mira cómo esto se ve. Josué capítulo 5, versículo 6. El pecado va a producir sordera. Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos. ¿Fueron consumidos por qué? Por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Ellos fueron castigados porque decidieron no obedecer a la voz del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 22, el versículo 13. Id y preguntad a Jehová por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro,
para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito. Otra vez, el mismo problema, no quisieron escuchar. Si no escuchas, no puedes hacer lo que te están diciendo y te estás dando cuenta del patrón. No quieres escuchar, no haces las cosas y automáticamente hay consecuencias acerca de no escuchar la voz del Señor, lo que Él nos quiere decir. Jeremías 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Versículo 17, pues también puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. Pero es que ellos son muy malos. Estos son los del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y ellos eran muy malos. Nosotros nunca diremos, no escucharemos la voz del Señor. No escucharemos, pero realmente sí, seguimos luchando con eso. Y algunos de nosotros cada domingo estamos luchando con esto de no querer escuchar la voz del Señor. Y en el Antiguo Testamento tenemos múltiples ejemplos de cómo Dios busca a su pueblo para ser escuchado. Y ellos, tercos, una y otra vez dicen, no vamos a escuchar a Dios. ¿Y sabes qué es lo difícil de creer? Que ellos ya habían pasado por este ciclo en varias ocasiones. Y se daban cuenta que las consecuencias que ellos estaban viviendo, o por ejemplo, que sus padres habían vivido, era por no escuchar la voz del Señor. Y ellos hacían exactamente lo mismo. Tomaban la decisión de no escuchar lo que el Señor quería decirles. Entonces, este pecado produce sordera y esta sordera produce un castigo. Deuteronomio 8:20, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. No quisieron escuchar lo que Dios era. Y la nación de Israel es un trágico ejemplo de esa sordera. Vez tras vez. 1 Samuel 12:15, más si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebelde a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros, como estuvo contra vuestros padres. Isaías 66:4. También yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. De buenas que ya vivimos en la gracia y ya no tenemos que preocuparnos de estas cosas. No es así. Mira lo que dice Jesús, Mateo 13:13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Juan 9:27, Él les respondió, ya os los he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Hebreos 5:11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hermano, una y otra vez en la palabra de Dios podemos ver cómo el escuchar la voz de Dios, lo que Él nos quiere decir, es un problema verdadero en nuestras vidas. Y ese problema va a traer un castigo. Ese sordera que nosotros tenemos selectiva, porque para otras muchas cosas está nuestro oído atento. Pero cuando es acerca de la palabra de Dios, decidimos no escuchar, decidimos no prestar atención y entonces habrá consecuencias y no queremos llegar a este punto. Porque el peor castigo de no querer escuchar la voz de Dios es que Dios no nos escuchará a nosotros. Cuando Dios cierre su oído,
a nuestra a nuestras demandas. Dios quiere ser escuchado. Hermano, ¿estás prestando oído atento a la voz de Dios en tu vida? Y te lo quiero preguntar en dos áreas. Aquí, cuando la palabra es expuesta, pero también en tu casa, en tu vida personal, en tu tiempo de devocional. ¿Estás escuchando la voz de Dios? ¿O estamos viviendo vidas de creyentes, pues así nomás, por encimita? Seguimos luchando con nuestra carne y no queremos escuchar a veces la voz de Dios. Pero hermano, también traerá consecuencias a nuestras vidas. Y es probable que sea no sea por una incapacidad, porque ahora cuando estoy hablando ante creyentes, tú como creyentes, tú sí tienes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Entonces lo de nosotros es terquedad. Y eso ya se convierte en un pecado, en no querer escuchar la voz del Señor. Bueno, ¿y cuál es esa capacidad que nosotros tenemos? Y ese es nuestro tercer punto del día de hoy. Que Dios nos concede la capacidad de escucharle y de obedecerle. Sí, todos somos malos en esta capacidad de escuchar al Señor. ¿Por qué? Por ese remanente, no somos pecadores, esa naturaleza ya ha quedado fuera de nosotros, pero sí seguimos luchando con ese remanente pecaminoso. Por lo tanto, no podemos a veces hacer o escuchar de forma clara. Pero entonces, para un creyente aquí viene la luz, porque en el momento de querer escuchar la voz del Señor, entra en juego, gracias a Dios, el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y ahí las cosas se aclaran. Ahí es cuando el Espíritu Santo aclara lo que estamos escuchando para que pueda verdaderamente tener un impacto en nuestras vidas. Y hermano, eso es una buena noticia para nosotros como creyentes. Primeramente, el Espíritu Santo es integral, es necesario para aceptar y aplicar la palabra de Dios. Es necesario. Tú necesitas del Espíritu Santo para poder entender lo que Dios nos acaba de decir. ¿Recuerdas el pasaje donde dice, bueno, es que para ellos estas cosas parecen locura porque no tienen sentido, pero lo que da sentido a esas palabras, a esos mandatos que el Señor nos ha dado es el Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero primero para eso necesitamos la obra de regeneración. Necesitamos ese acto en el cual Jesús cambia esa naturaleza pecaminosa que es terca y que no quiere escuchar y que se rehúsa a escuchar la voz de Dios. Entra Jesús, hace la obra, transforma. ¿Te acuerdas cuando se encuentra con Nicodemo y le dice, es necesario nacer de nuevo, que tu naturaleza cambie? Y entonces cuando hay una nueva naturaleza, tu vida ha sido regenerada. Entonces sí puedes escuchar la voz del Señor porque es un acto sobrenatural. Esto es un acto sobrenatural que llega a través del Señor e impacta nuestras vidas y cambia completamente nuestras vidas. Mira lo que dice Efesios, hablando de este acto de regeneración. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí viene el pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo obra, cambia tu naturaleza, y veámoslo de esta forma, y abre tus oídos. Y ahora puedes recibir la palabra de Dios, puedes escuchar el mensaje que Él tiene. Y entonces, cuando tus ojos y tus oídos son abiertos,
entonces podemos escuchar lo que Dios quiere decir a nuestras vidas. Y una de las evidencias más claras de la regeneración es el amor por la palabra de Dios. ¿Tú quieres ver si una persona ha sido cambiada en esa naturaleza que tenía? Fíjate qué tanto ama la palabra de Dios. De verdad. Fíjate cuánto medita en la palabra de Dios. Qué tan atento está a escuchar la palabra de Dios. Pero eso no es todo, sino que escucha la palabra de Dios y cambia su forma de vivir en base a ¿qué? A lo que ha escuchado. Porque sabe que Dios está hablando a su vida a través de esa palabra de Dios. Y esa es una de las evidencias más grandes entonces que podemos ver en la vida del creyente. Mucho ha pasado, hermano. Tristemente, hay personas que han pasado años en la iglesia y en el tiempo de la predicación nos desconectamos. O sea, estamos fuera. Y a veces podría ser gracioso. Y digo esto porque no debería ser gracioso. Pero entonces, tú ya sabes, es que fulanito siempre se está durmiendo en el tiempo de la predicación. Es que fulanito siempre está en el celular en el momento de la predicación. Y ya sabemos, no pasa nada. Él se duerme siempre. Él siempre está en el teléfono. Él siempre esto. Él siempre se sale. Y lo normalizamos. Pero esto debería de ser una gran bandera roja en la vida de esa persona. Y deberías de preocuparte por la vida de esta persona porque hay un peligro grande en él. Y es que probablemente no ha sido regenerado. De verdad. Y entonces llega el momento de la predicación y qué aburrido. O sea, yo no quiero saber nada, déjame, yo aquí voy a estar y estoy en blanco. Hermano, es un peligro para la vida de un creyente que tiene años con esa actitud a la predicación de la palabra. Y otra vez, no estoy defendiendo la predicación porque quiero que me escuches, porque es un ego personal pastoral. No es así. Por la importancia que tiene que tú escuches la palabra de Dios y por tu vida espiritual. Por eso es tan importante. Lo normal en una iglesia es que los creyentes puedan estar prestando atención, haciendo este proceso ahorita de seguir el mensaje, de poder aplicar el mensaje. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos está capacitando. Nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos entender la palabra de Dios, aplicar la palabra de Dios. Es como si antes llegáramos aquí y escucháramos a alguien que estaba predicando y lo único que tú escuchabas era como ese ruido blanco, ¿verdad? Y no entiendes nada, es como un ruido solamente. Pero de repente el Espíritu Santo ha hecho la obra, Cristo ha hecho la obra en tu vida y entonces tú te pones esos audífonos. Y ahora escuchas claramente todo lo que se está diciendo. Ahora tiene sentido lo que estás escuchando. Es que ahora eres un mejor oyente. Es que el pastor ahora sí se preparó de forma correcta. O es que probablemente el Espíritu Santo, seguramente el Espíritu Santo está haciendo la obra en nosotros. Pero allí no termina la labor. Sino que hemos visto en los pasajes que es escucharlo y hacer la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo te ayuda a que puedas entender la palabra. Pero luego el Espíritu Santo te ayuda a que apliques esa palabra. Por eso en el inicio, hermano, te decía, si tu vida cristiana es igual a la de hace 10 años, hay algo que no está bien. Porque entonces el Espíritu Santo no tiene el poder para actuar en tu vida. Creo que esa no es la primicia. La primicia es que el Espíritu Santo no está obrando, o sea, no está en ti, no está morando en ti. Entonces deberíamos de tener cuidado en ese sentido. ¿Estamos haciendo o no estamos haciendo los cambios necesarios en nuestra vida?
Entonces, ¿cuál debería ser la postura de un creyente ante la exposición de la palabra? Bueno, la primera es escuchar con atención. Escucha con atención. Número 2, reflexiona la palabra. Lo escuchas atentamente, lo que se está diciendo. Reflexionar es meditar, es masticar lo que hay ahí para poder sacar los nutrientes, las verdades que se han expuesto. Y luego examinas tu vida para aplicar lo aprendido. Es decir, todo lo que ya has escuchado atentamente, lo que has reflexionado, lo pones aquí a un lado y luego pones tu vida del otro lado y haces una comparación y dices, ok, estas son las cosas que yo debo de cambiar. Estas son las cosas que yo no he estado haciendo. Y estas son las cosas que Dios está demandando y esta es la vida que yo estoy presentando. ¿Cuáles son los cambios que debo hacer? Y entonces empiezo a cambiarlos. ¿Cómo? Es que me cuesta, pero no lo haces tú solo, lo haces con la ayuda del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y lo más bonito, si queremos decirlo de esta forma, es que Dios promete bendecirnos si le escuchamos y le obedecemos. Dios promete bendecirnos si nosotros estamos haciendo lo que Él nos pide. Escuchar y obedecer es la clave para experimentar una vida llena de bendición ahora y en la eternidad. Y hermano, aquí quiero poner como un asterisco, ¿verdad? En el sentido de no estamos haciéndolo por conveniencia. Entonces, alguien platicaba, no, es que una hermana decía, yo siempre doy mi ofrenda porque el Señor me va a bendecir. No obedecemos de esa forma, no buscamos eso. Lo que estamos buscando primeramente es agradar a Dios. Y estas otras cosas, lo que nos sirven para nosotros es saber que las cosas, el Señor se va a encargar de ellas. Dios te va a bendecir, pero tú preocúpate por obedecer. Esa debería de ser la motivación que cada uno de nosotros debería de tener. Quería terminar antes de la lluvia, pero ni modo, se van a tener que mojar. Y ya era la última, pero bueno. Me puedo quedar otro rato entonces. ¿Qué dice este pasaje? Si obedeceréis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia, mira la lluvia, de vuestra tierra a su tiempo. Es que están escuchando ahorita, por eso está lloviendo. Es la mejor aplicación que pudo haber hoy. La lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. ¿Sabes qué es interesante? Que el pasaje no habla de riqueza, no habla de estar lleno, de tener una casa y oro y Ferrari y todos esos lujos que tú pudieras imaginar. Dios está hablando de esa bendición que tú necesitas para lo necesario. Tu respuesta, hermano, a una predicación fiel determina el tipo de vida que llevamos, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer para Él. ¿Qué demanda Dios entonces de nosotros? ¿Qué Dios quiere el día de hoy que tú hagas? Que tú puedas cambiar tus audífonos para que dejes de escuchar ese ruido blanco y puedas escuchar la voz del Señor a través de su palabra. Bienaventurado, dijo Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Hermano, esta es una herramienta para que de ahora en adelante tú puedas escuchar la voz del Señor y puedas analizar si estás cumpliendo o no el mandato de obedecerla y de ponerla por práctica.